Hola, mi nombre es Diana Laura Franco González. Estudio en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes en la carrera de Ingeniería Química y curso el primer semestre. En este video, el profesor nos pidió realizar un producto en el cual podamos fomentar los derechos laborales. Y bueno, entre estos yo elegí el tríptico debido a que en muchas ocasiones la mayoría de las personas no están al 100% informadas y no saben cómo actuar ante diversas situaciones. Entonces consideré que el tríptico es una buena idea, ya que en él vienen aspectos importantes como los cuales vienen siendo la definición de los derechos laborales, ejemplos de derechos laborales, lo importante que es conocer estos derechos. Entonces, básicamente pretendo que las personas se adentren un poco más en el tema y bueno, conozcan la definición, sepan identificar si es bueno, si es malo, si están haciendo un cumplimiento de estas reglas o no. Aquí en este tríptico que les muestro a continuación es en el que está redactada toda la información que les comento. Entonces, bueno, principalmente los derechos laborales son una serie de reglas que hay entre el trabajador y el patrón, dejando en claro que el patrón es aquella persona que contrata a alguien para algún trabajo o para algún servicio, y por otra parte el empleado es aquel que es contratado para realizar eso que necesita la otra persona. Bueno, en este caso ambas personas tienen que cumplir esa serie de normas. Y en caso de que no haya ese cumplimiento, pues ahí ya se estaría infringiendo o se estarían violando los derechos laborales de la persona. Estos derechos los pueden violar tanto los empleados como los patrones. O sea, si el empleado no cumple con estas reglas, ya está infringiendo los derechos laborales. No solamente viene de parte del patrón o de parte del empleado, o sea, ambas partes tienen que cumplir, y si no cumplen, pues ya ahí habría una serie de problemas en los que estaríamos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que cumplan y pues que ambas partes sean un apoyo y estén ahí siempre. Entonces, bueno, otra parte en la que nos ayudan los derechos laborales son para saber cómo actuar ante diversos sucesos, ante diversas situaciones. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y hay maltrato, no me pagan lo debido, entonces yo tengo que saber qué es lo que debo hacer, a quién tengo que acudir. Entonces, por esto es importante conocer, por eso es importante informarnos para saber qué hacer. Porque es verdad que en muchas ocasiones se cumplen muchísimas violaciones de estos derechos y la gente realmente no hace nada. No hace nada por miedo, no hace nada por falta de información. Entonces, es por esto que es importante conocerlos, saber cuáles son nuestros derechos para saber cómo vamos a actuar, para saber a quién vamos a acudir, para saber lo que nos corresponde. Así como es importante saber las obligaciones que tenemos como empleado, como patrón, es igual de importante conocer los derechos que tenemos, conocer qué está mal y qué podemos hacer para solucionar esto. Algunos ejemplos de los derechos laborales son los siguientes. Por ejemplo, tenemos derecho a vacaciones y días feriados, derecho a cotizar
en la seguridad social, derecho a recibir una indemnización en caso de despido improcedente, derecho a la integridad física y a la intimidad, derecho a la protección de datos personales, entre otros. Realmente es importante conocer nuestros derechos, como ya lo dije, para darnos cuenta de que si estos no se están cumpliendo, actuar de una manera correcta, saber qué hacer, saber con quién acudir y bueno, pues para que todo esto se lleve de una mejor manera y no haya tal abuso de ninguna parte. Entonces, pues es por esto que son tan importantes los derechos laborales. Y bueno, una frase muy importante que encontré es la siguiente: el derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos si no crecen uno al lado del otro. Bueno, considero que es una frase muy linda y tiene muchísima razón. Entonces, bueno, así como es importante cumplir con tus obligaciones, también es importante conocer tus derechos para no tener problemas, para que no haya abuso de ninguna parte y más que nada para que sepas qué hacer o cómo actuar ante esas situaciones tan complicadas que pueden ocurrir. Entonces, bueno, por parte de los derechos laborales es todo. Y por otro lado, les hablaré sobre mi aprendizaje, sobre el conocimiento que obtuve, sobre mis ideas, sobre qué también me pareció la unidad que vimos en este curso de ética. Entonces, en lo personal, considero que realmente fue muy interesante la unidad. Vimos muchos conceptos, supimos abordarlos, investigamos al respecto, los entendimos. Entonces, creo que a veces lo más importante de un curso, o siempre, es eso, ¿no? Es entenderlo, saber abordarlo. Y bueno, que se te quede lo bueno y en un futuro te ayude en cualquier sentido, ¿no? Entonces, bueno, vimos diferentes conceptos importantes como lo son el código de ética, como lo son la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social, como ya lo vimos también los derechos laborales. Entonces, es una serie de conceptos que realmente son importantes para la empresa, que muchas veces ni siquiera tomábamos en cuenta o incluso no lo sabíamos. Entonces todos estos conceptos son vitales para la empresa, son de suma importancia debido a que si no hay un buen código de ética, si no hay responsabilidad social, si no cumplimos con lo que nos toca, realmente habría muchísimos conflictos, muchísimos más conflictos de los que puede haber ahora. Entonces, en lo personal considero que fue una unidad muy, muy interesante. Realmente pude comprender esos conceptos, pude expresarme, pude conocerlos un poco más, me adentré en el tema, los entendí. Entonces, pues bueno, como ya lo dije, eso al menos para mí es muy importante. Fuera de que veamos los temas, es muy importante aprenderlos y bueno, llevarlos a cabo en cierto punto, ¿no? Por ejemplo, antes de la unidad posiblemente yo no sabía el concepto del código de ética. Tampoco sabía sobre la responsabilidad social empresarial. Y bueno, considero que estos aspectos son muy importantes en la empresa. Entonces, como ya lo dije,
Si no hubiera práctica de estos, habría muchísimos problemas. Entonces, bueno, es importante que todas las empresas consideren al menos llevarlos a cabo, porque es verdad que muchas empresas no los llevan a cabo, no actúan correctamente con respecto a sus empleados, con respecto al medio ambiente, no cuidan los precios, por ejemplo, o a veces no cuidan la calidad del producto tampoco. Muchas veces nos dan un producto que ni siquiera vale lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, sí considero que todas las empresas tienen que tener una ética más, pues sí, o sea, que actúen éticamente correcto. Entonces, bueno, por mi parte, en general la unidad me pareció muy interesante, muy buena. Estos conceptos realmente también lo son. Y bueno, pues estuvo muy padre todo. El conocimiento que me llevo es mucho, aunque en este video no pueda decirlo tanto o no pueda ser tan expresiva respecto a eso. Realmente es mucho el conocimiento que me llevo. Y bueno, pues sí es todo. Entonces, sería todo de mi parte. Y bueno, me despido.